Empieza el programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Vive intensamente. Geoparque Mundial. Son exactamente las 17 horas con 36 minutos. Estamos en el segundo bloque de entrevistas. Me acompaña el magíster David Rosero, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. El tema, lo que ha sucedido en las últimas horas respecto a que se han bajado la designación del superintendente de bancos. Le pregunto al magíster David Rosero, ¿cómo toman ustedes esta medida de protección aceptada por una jueza de San Borondón respecto a la designación del superintendente de bancos de una terna enviada por el propio presidente de la República? Magíster Rosero, buenas tardes, bienvenido a este espacio de entrevistas en cabina con Mónica Vaca. Muy buenas tardes, estimada Mónica, un saludo cordial, gracias por la oportunidad de este espacio para poder informar. Bueno, es la primera vez en la historia del Consejo de Participación Ciudadana que una vez que ha sido designada una autoridad del Estado acorde al artículo 208 de la Constitución, una jueza de tercera se haya bajado de alguna forma esta decisión de forma totalmente ilegal e irregular, porque el proceso prácticamente se cerró con la designación, se envió a la Asamblea Nacional y en este mismo instante la decisión está en la Asamblea Nacional, es decir, ahora resulta que cualquier juez de cualquier cantón, esto sienta un precedente nefasto, porque ahora son los jueces de cualquier cantón los que designarían autoridades, ya no el Consejo de Participación Ciudadana. Se acaba de abrir una puerta bastante grave para afectar la institucionalidad del Estado. Hay que recordar que quien envió la terna y los nombres, los documentos para superintendente de bancos fue el propio presidente de la República. Entonces, si hay aquí algún responsable de todo este caos institucional, es el primer mandatario. Por eso nos llama profundamente la atención que utilizando nuevamente la justicia, metiendo la mano al estilo de la expresidenta de la Asamblea Nacional, de los famosos audios que hoy mismo están en fiscalización por parte de la Asamblea Nacional a los vocales de la Judicatura, exactamente el mismo modus operandi se utilice para pretender echar abajo esta designación que, vuelvo y repito, ya fue realizada con 4 votos a favor al interior del organismo. Indudablemente que sienta un precedente, porque el día de mañana, si de pronto alguien gana unas elecciones populares, se presenta una acción de protección y se baja a la posesión del ganador, del candidato o candidata ganador. Así es bastante grave. Si el día de mañana elegimos un contralor y le disgusta al presidente de la República, utilizará un juez de cualquier cantón alejado, porque la decisión, fíjate, estimada Mónica, no se da en Quito, donde se da la decisión, sino se da en San Borondón. Es decir, es bastante sui generis esta situación y nosotros rechazamos totalmente esta situación. Lo de fondo es que necesitamos un superintendente de bancos que
pueda defender a los usuarios de la banca. Necesitamos un superintendente de bancos que ingrese al interior de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera a plantear la reducción de las tasas de interés. Lo de fondo es que necesitamos analizar y revisar la famosa venta del Banco del Pacífico. Lo de fondo es que aquí un presidente que está ligado íntimamente al sistema financiero evidentemente tiene un conflicto de intereses para pretender imponer, no de acuerdo a la Constitución, sino de acuerdo a sus designios, a un superintendente de bancos de alguna forma que sea sumiso o incondicional de Carondelet. Y eso es lo que los usuarios o nosotros como consejeros estamos bastante preocupados también. Pero lo que llama mucho la atención, Magíster David Rosero, es que, como usted lo dijo, y es de conocimiento público, y lo que no se entiende, no se termina de entender, es que esta terna es enviada por el presidente de la República. El presidente revisa, o solo que no revise, carpetas, perfiles de las personas que vayan en la terna. ¿Por qué cree que pasó esto? De pronto por ver que usted, Juan Javier Dávalos, Sofía Almeida y un consejero más, Zambrano me parece el apellido, dieron el voto a favor, las respuestas que dio en el momento de la realización de este concurso. Bueno, el gobierno es bastante incapaz de resolver los problemas sociales, salud, educación, seguridad social, empleo, reactivación económica, pero es bastante ágil en meter la mano en otras instituciones del Estado. Como usted dice, la terna fue efectivamente enviada por el presidente de la República en el mes de abril, con su puño y firma. Él envió los documentos, envió los requisitos, se entiende que son ciudadanos que, de acuerdo a Carondelet, cumplen con todas estas normativas, y nosotros lo que hacemos es designar la primera de la terna, que era anterior superintendenta de bancos tras la destitución de Ruda Regui. No hay que olvidar que ella la puso antes de ser destituida a su mano derecha como superintendenta de bancos. La señora Regui tuvo 3 impugnaciones. El segundo de la terna no tuvo ninguna impugnación. Que es justamente el señor González. Así es. Y la tercera de la terna no cumplía con los 10 años de experiencia profesional que establece el reglamento y el artículo 68 del Código Orgánico Monetario Financiero. Entonces, me parece que desde Carondelet se da toda esta situación, y luego lo que ha denunciado el propio superintendente de bancos designado, que al no ver que se designa a la primera de la terna, se llama desde altos funcionarios de Carondelet a exigirle la renuncia al señor González. Entonces, no estamos en un Estado democrático, estamos frente a un autoritarismo, a una prepotencia, a una sobradez de decir, si no... eligen a la primera. Exactamente, si no se elige a la primera, entonces exijo que renuncien. Entonces me parece que el presidente o está muy mal asesorado o le hacen cometer este tipo de errores bastante graves, y ahora utilizan a la justicia para tapar todos estos errores bastante graves. ¿Quién es esta famosa jueza? Exactamente, o sea, lo grave es que haya justamente jueces o juezas que hagan esto, que se presten para esto. Sí, ¿quién es esta famosa jueza? Uno puede ingresar en Google o en las redes sociales, ahora no es muy difícil hacer una investigación, me refiero desde el punto de vista ya de redes sociales, y usted puede ver que esta jueza no solo es cuestionada por una serie de casos polémicos, dejó en libertad a 3 presuntos delincuentes que asolaban San Borondón asaltando viviendas, tiene varias denuncias, una de la Comisión de Tránsito del Ecuador por dejar libres en estado de embriaguez algunos conductores. Fue la misma jueza que impuso en el cargo al señor Ulloa como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y tiene hoy mismo un proceso disciplinario con destitución del Consejo de la Judicatura, que no se ha aplicado. Entonces, todo esto enrarece, da opacidad a este tema, y lo único que podemos advertir es que el gobierno ha metido la mano a través del Consejo de la Judicatura en la decisión lamentable de esta jueza. Ahora,
lo que nos acabamos de enterar es que la Asamblea acaba de colocar una acción también jurídica, precisamente porque este es un equivalente a lo que pasó con el caso de la expresidenta de la Asamblea Nacional. Es decir, no puede utilizarse la justicia si no me gusta una decisión que se ha tomado democráticamente por mayoría para tratar de torcer la voluntad democrática. O sea, el día de mañana ya el Consejo no designa autoridades, sino son los jueces alineados a Carondelet. Por eso es que es necesario y urgente que el juicio político a los vocales de la judicatura, con los famosos audios, con las famosas incumplimientos de funciones, a lo cual se suma también esto, pueda seguir en la Asamblea y pueda concretarse para, de alguna forma, parar el objetivo de concentración de poder que tiene Carondelet. Vuelvo y repito, no resuelven los problemas de la ciudadanía: salud, empleo, trabajo, generación de reactivación económica, seguridad, que es lo que la reducción de las tasas de interés, que es lo que demandó el paro nacional. Están en los diálogos, esperamos que se llegue a buen término, pero son bastante ágiles, yo diría bastante abusivos para influir en decisiones y meter la mano en otras instituciones del Estado. Magíster Rosero, tras conocerse este fallo de la jueza de San Borondón, Larisa Ibarra, si mal no recuerdo el nombre, rápidamente el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social notificó, si cabe el término, o envió un oficio a la Presidencia de la República indicando que se debe enviar otra terna. Me pareció bastante rápida la reacción del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Da la impresión como que todo estaba orquestado, pero aquí hay una ilegalidad más. Esta decisión le corresponde tomar al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros no hemos sido convocados a ninguna sesión. El presidente unilateralmente ha solicitado al presidente una nueva terna. A mí me parece que eso es bastante grave, porque el proceso ya se cerró, ya hay una designación, pero aún más, recuerde que Ulloa se quedó solo en la votación. Él votó en contra, de acuerdo a lo que decía el gobierno. 2 consejeras votaron en abstención y 4 consejeros votamos a favor de la designación. Entonces, a cuenta y riesgo, el presidente del organismo se ha adelantado. Para mi criterio, no se ha conocido esto oficialmente del Pleno del Consejo y de forma unilateral ha solicitado esta nueva terna. Esto podría implicar varias situaciones de carácter legal. En todo caso, creo que está bastante claro ante la luz pública que efectivamente se está utilizando la justicia en otros casos para perseguir, en otros casos para influir en decisiones, ante la pérdida no solo de credibilidad del presidente, sino también de toda esta situación institucional compleja que hoy mismo vivimos. Bueno, hay que tomar en cuenta que dentro de la Asamblea tampoco tiene los votos de respaldo. Magíster Rosero, ¿por qué no hay un pronunciamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como tal ante esta intromisión de la justicia en la designación del superintendente de bancos? Llama la atención, como le dije, la rapidez con la que se solicitó una nueva terna, pero no hay un pronunciamiento de pronto rechazando esa intromisión de la justicia. Bueno, nosotros vamos a apelar este fallo, pero hay que advertir una situación. El día de la audiencia, los 7 consejeros fuimos demandados, los que votamos a favor, abstención o en contra. Pero resulta que esta famosa jueza cuestionada no nos permitió dar nuestra defensa, nuestros alegatos. Es decir, solo se le permitió a la jurídica del Consejo de Participación, que responde al presidente del Consejo, el señor Ulloa, hablar a nombre de todos, cuando nosotros habíamos acreditado abogados, cada uno de los consejeros, para que pueda defendernos ante esta total intromisión burda de la justicia en otra función e institución del Estado. Entonces, nosotros colocamos esto como una voz de protesta y procedimos a retirarnos porque nos querían hacer actuar como terceros interesados, cuando nosotros somos directamente los demandados. De igual forma, entiendo que los abogados del superintendente de bancos designado han decidido emprender una serie de acciones legales porque es sumamente grave.
la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional ha convocado a comparecer a los vocales de la Judicatura, a esta famosa jueza, a la señora María Josefa Coronel, que es la mandamás de la justicia en Guayas, y una serie de actores que el día de la audiencia prácticamente actuaban apegados a la línea de gobierno. Entonces, hay una serie de situaciones irregulares en este tema y que no nos permitieron a nosotros tampoco ejercer el derecho a la defensa por la propia actitud parcializada de la jueza. Pero bueno, la señora Coronel fue puesta por el presidente de la República. Bueno, fue colocada por el actual Consejo de la Judicatura, por los actuales miembros del Consejo de la Judicatura, con el señor Murillo a la cabeza, que hoy están siendo fiscalizados en la Asamblea Nacional, precisamente por estos famosos audios, por estos famosos decisiones que han puesto en zozobra a la justicia del Estado. Recuerde que el presidente del Consejo de Participación se guardó más de 80 días la terna para elegir al delegado de la Corte Nacional de Justicia para el Consejo de la Judicatura. Hasta el día de hoy, y en exclusiva lo digo para su medio de comunicación, hasta el día de hoy, el presidente de la República no ha enviado la terna para el Procurador General del Estado. Al señor Íñigo Salvador se le acabó en el mes de julio el tiempo para el cual fue designado, pero de forma irresponsable desde Carondelet no se ha enviado la terna para Procurador General del Estado. Entonces, estos líos que hoy tenemos a nivel internacional, con empresas transnacionales, con otros temas, quien debe defender es el abogado del Estado. Que es pero el procurador. si ni siquiera se envía la terna por parte del presidente, evidentemente surgen estos problemas. Magister David Rosero, bueno, entonces fue designada la señora Coronel por el presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Murillo, no recuerdo el nombre. ¿Qué va a pasar con la designación del procurador, que todavía no envía la terna al presidente de la República? ¿Y qué va a pasar con la designación del Contralor General del Estado? Porque este precedente de esta jueza, y que deja un nefasto precedente, el día de mañana ustedes van a elegir un nuevo Contralor del Estado, no va a ser del agrado de pronto el tercero de la terna, y se van a bajar nuevamente. Han podido conversar porque en la asamblea no le dejaron posesionar el pasado viernes y ayer ya conocimos que la jueza se bajó el concurso, la designación. Bueno, sí, nosotros al menos desde esta consejería rechazamos esta actuación totalmente burda, totalmente manipulada desde el poder, y en ese sentido también todos estos otros procesos entran también en riesgo, porque estos otros, hay concursos, hay procesos por ternas, están pendientes de designar varias autoridades, pero precisamente si tenemos en la presidencia del organismo una persona que es sumisa a Carondelet y que no es autónoma o independiente, o al menos siga las reglas de defensa del Consejo de Participación, lo cual no hace el señor Ulloa, es bastante complejo tener un organismo que pueda tener las reglas claras para que cualquier ecuatoriano que desee postularse para Contralor, para CNE, lo haga en igualdad de condiciones. Entonces aquí entramos también en esta lógica de que el gobierno quiere imponer estas autoridades. Ahora bien, en la asamblea está pendiente el juicio político en contra de 4 consejeros que están alineados al gobierno nacional por una serie de situaciones irregulares que se han dado, a la cual se suma incluso esta última por parte de una jueza, pero es necesario que la asamblea pueda, con su rol fiscalizador, limpiar la justicia y luego proceder también, en el caso de la fiscalización, al Consejo de Participación. Es que es de replay también este actuar de la jueza de San Borondón. Solo para finalizar, Magister David Rosero, mientras el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se reúna y tiene que reunirse para solicitar una nueva terna al presidente de la República. Bueno, nosotros al menos debemos ser notificados oficialmente, poder reunirnos para tomar una decisión. Desde mi punto de vista, el proceso se cerró, se cumplió con la designación. Entonces, una jueza, por más facultades que tenga, no puede irse en contra de una función constitucional
del Consejo de Participación que está establecida en el artículo 208. Por eso nosotros hemos enviado también una documentación y una alerta a la Asamblea Nacional para que se fiscalice estas actuaciones bastante irregulares que parten precisamente de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasaba si desde la Asamblea, que bueno, no terminó posesionándole, era desacato? Si de pronto le posesionaban a este superintendente de bancos. Bueno, esa es ya una facultad de la Asamblea. Fíjese que incluso la jueza se va en contra de la Asamblea Nacional porque ya la facultad de posesionar no le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana, le corresponde a la Asamblea Nacional. Entonces, la jueza, al señalar esta sentencia totalmente espuria a mi criterio, también se va en contra de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional. Nosotros, al final del día, culminamos el proceso y obviamente estaba pendiente el acto de posesión en la Asamblea Nacional. Entonces, esto, vuelvo y repito, abre un precedente bastante grave, porque el día de mañana ya serán los jueces de cantones alejados de la patria los que designen autoridades de acuerdo a los designios de Carondelet. Por eso es urgente la fiscalización de los vocales de la Judicatura para limpiar y depurar la justicia y luego avanzar al tema del Consejo de Participación. No podemos continuar con un presidente que sea sumiso a lo que se ordene desde Carondelet. O sea, hoy no tenemos superintendente de bancos. Bueno, a mi criterio el proceso concluyó, se dio la designación, incluso el segundo de la terna, el señor Carrión, no tuvo ninguna impugnación. Tengo entendido que ellos también realizarán sus defensas en cuanto a esta situación, que es primera vez en la historia, nunca en ningún proceso del Consejo de Participación una jueza se atrevió a bajarse un proceso ya luego de ser designada una autoridad. O sea, lo que está pasando es sorprendente realmente. Quiero compartirle un comentario del abogado Jofre Campaña. Él dice: la decisión de la jueza de San Borondón, Larissa Ibarra, sobre el superintendente de bancos es una barbaridad jurídica, un monumento a la ignorancia constitucional. Etiqueta a la presidenta de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel. ¿Van a permitir que esta calaña de jueces siga destrozando el sistema judicial ecuatoriano? ¿Qué sigue? ¿Que mañana un juez constitucional de pacotilla impida la posesión del presidente de la República o de los asambleístas? Este tipo de decisiones destruye la seguridad jurídica y lo poco que queda de la institucionalidad. Sí, mire, vuelvo y repito, se abre una ventana grave, se abre una situación que incluso puede volverse un boomerang para el propio gobierno. Si estamos en otra coyuntura, esto puede volverse un boomerang en contra del propio gobierno en otro tipo de decisiones. Pero evidentemente aquí hay una intromisión de la justicia, no solo en las decisiones de otra institución autónoma como es el Consejo de Participación, sino también en las decisiones que tome la Asamblea. Ya se vio esto con Yori, o sea, no es nuevo, es una continuación de esta especie de manoseo de la justicia para intereses, o para perseguir o para imponer autoridades de acuerdo a Carondelet. Es decir, si pierdo, aquí no hay ni siquiera tiempos suplementarios o penales, sino hay una arbitrariedad total en cuanto a las reglas democráticas que deberían seguirse en estos procesos. Es una clara intromisión. Como no les resultó la designación de la primera de la terna, que era la anterior superintendente de bancos, tenía 3 impugnaciones. Fue descalificada por eso. Fue descalificada por una impugnación por no acreditar título de tercer nivel acorde al artículo 68 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que establece que para ser superintendente se debe ser economista, título en finanzas o derecho o áreas relacionadas. Tenía un título de sociología que no era acorde a esta situación. Así lo consideramos varios consejeros, pero también existieron otras impugnaciones de posibles conflictos de intereses y también de una posible participación incluso del feriado bancario. Eso obviamente no fue la situación principal, pero se dio esta descalificación. Entonces ahí es cuando en Carondelet entran en pánico, a mi criterio, y se genera toda esta presión para intentar que no, en primera instancia, que renuncie el postulante que estaba, y luego lo que hemos visto en estas últimas horas con esta decisión polémica de una jueza cuestionada.
Solo una última pregunta, Magíster David Rosero, y le agradezco mucho por su tiempo, pero no me queda claro qué es lo que argumenta la jueza de San Borondón para bajarse el concurso. ¿De pronto el proceso, de pronto alguna impugnación en contra del señor González? Bueno, ahí hay otra ilegalidad, diría. Mire que quien coloca la impugnación es una ciudadana que no es postulante, que no es veedora, que no es parte del proceso. Es decir, el día de mañana un ciudadano de la esquina, yo gobierno, le digo, pon una acción de protección para bajarse cualquier proceso en el que ni siquiera tiene nada que ver. Una acción de protección se utiliza para defender un derecho que un ciudadano piense que ha sido afectado, pero si es parte de ese proceso. Entonces, eso también llama la atención. No solo que no nos dejaron defendernos a los consejeros, sino que es un ciudadano que no tiene nada que ver, una ciudadana que no tiene nada que ver con el proceso, quien coloca esta acción. Eso también es bastante grave. O sea, no hay un precedente sobre esta situación. Pero ¿y cuál es el argumento? ¿Que de pronto el señor González tenía algún impedimento? ¿O cuál es el argumento de esta ciudadana? Bueno, de lo que se ha planteado en la acción de protección es que habría una situación, unos documentos que no se han analizado, pero en la fase de impugnación la propia ciudadana o el propio presidente del Consejo pudo advertir este tema. Entiendo que hay unas situaciones que incluso caducaron, algunas acciones en este sentido, pero en la fase correspondiente de impugnación nunca se presentaron ningún documento. Incluso el propio gobierno es el que manda la terna con los requisitos y verificando que ninguno de los candidatos incumpla con cada una de las normativas o las prohibiciones. Entonces llama la atención este proceder porque como que a última hora se inventan cosas y se trata de influir en la decisión de los jueces. Increíble, pero cierto. Y eso sucede en el Ecuador. Increíble, pero cierto. Mañana cualquier ciudadano puede presentar una acción de protección para impedir la posesión de algún candidato o candidata elegida, asambleísta, como dice el doctor Campaña, del mismo presidente de la República. Ya vimos cómo las acciones de protección las presentaba a cada momento la señora Yori, y así se utilizaba la justicia. Me queda claro que el objetivo del gobierno era que sea designada la primera de la terna. Los otros dos ni siquiera habían preguntado quiénes son y no les gustó las respuestas sobre la venta del Banco del Pacífico. Desde mi punto de vista tampoco eso les gustó, esas respuestas frente a uno de los objetivos de este gobierno, que es precisamente la venta del Banco del Pacífico. Magíster David Rosero, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, Mónica, un abrazo. Con todo gusto y a las órdenes, estaremos atentos. Muchas gracias. El magíster David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, hablando esta tarde sobre este caso. Esta jueza se echa bajo la designación del superintendente de bancos. Hace algunos días, la mayoría del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designa al superintendente de bancos. El segundo de la terna, la primera fue descalificada porque no cumplía con ciertos requisitos. Segundo era el señor González y el tercero renuncia. No fue descalificada la primera de la terna, el segundo siguió con los pasos en el concurso y fue designado superintendente de bancos. ¿No les gustó la designación del superintendente de bancos en una terna que ellos mismos envían al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? No les gustó, no les gustó. Es increíble, pero cierto, no les gustó de la terna que ellos mismos envían. Pero después el señor González se fue señalado incluso hasta de correísta, de una terna que ellos mismos envían. Queda claro que querían que la primera de la terna sea designada como superintendenta de bancos, y queda claro que no les gustó tampoco la respuesta que dio el señor González respecto a la venta del Banco del Pacífico. Y hoy una jueza se baja este concurso. No hay un pronunciamiento, como dice el magíster David Rosero, que debe haber del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No hay un pronunciamiento solicitando una nueva terna como lo hizo ayer rápidamente
tras conocerse este fallo de la jueza de San Borondón, no hay una respuesta del Pleno, y solo fue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el que rápidamente solicita al Ejecutivo una nueva terna. Dice que no ha sido convocado el Pleno, nos habla incluso de que el procurador está extendido en sus funciones, que el presidente no ha enviado la terna para designar al nuevo procurador o procuradora del Estado, el abogado, el que nos defiende a los ecuatorianos, el que defiende este territorio nacional. No hay aún. Es increíble. Yo insisto que estas cosas y coincido plenamente con el magíster David Rosero, con algunas opiniones y comentarios que se han dado de colegas periodistas y analistas políticos respecto a esta intromisión de la justicia. Mañana, ¿a quién van a impedir que se posesione? De pronto no les gusta que se designe a X funcionario del Estado, presentan una medida de protección y un juez o una jueza va a aceptar y se echan abajo la designación. Eso es lo que pasa en este país. Eso es lo que sucede en este país de Ripley. Son las 18:06. Tengo más información que compartir con ustedes. Bueno, hay alguna información respecto al tema del ex gerente de Petroecuador. Recordemos las declaraciones que dio a conocer a través de un medio digital, La Posta para ser exactos, donde se dio a conocer unos audios bastante incómodos, muy incómodos para el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño. Les muestro a continuación estos audios que le dieron a conocer ayer en el programa La Posta, este medio digital, ahora mismo Ítalo Cedeño, pero también hubo un pronunciamiento del presidente de la República que también les vamos a dar a conocer respecto a estos audios que le costó la salida de Petroecuador a Ítalo Cedeño. A ver, la esposa del ex gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, no solo influía sobre él para contratar o despedir personas de la empresa pública, también habría influido en una negociación petrolera, según la denuncia que se realizó en marzo del 2022. Guillermo Lasso cesó a Ítalo Cedeño como gerente de Petroecuador. Esto luego de que Cedeño dijo en La Posta que se dejó aconsejar por su esposa para nombrar funcionarios. Según denuncias, habría un presunto tráfico de influencias y venta de cargos en la estatal petrolera. Escuchemos los audios que se publicaron en el medio digital La Posta. Tengo una carpeta, no sé si quieras conocerle al señor y ver qué te parece. Y él puede ir, es de esos buenos, pero que se puede hacer cosas buenas también, ¿me cacha? Él trabajó los últimos 3 años, ahorita incluso con la presidenta de la Asamblea Nacional, y claro, ella puso la renuncia y él también por lealtad puso la renuncia, trabajó conmigo en el INE. También ayer era director jurídico. Somos lo máximo, somos las ángeles de Charlie, Angelita y Ángel. No, a mí no me digan Ángela porque la ex se llamaba Ángela. Angelita y Aureola. Ok, ya voy a pedir detalle de esto. La primera vez que escuchamos, usted me sabrá reconocerla, es Carla Gonzaga, funcionaria pública. Sabe que no reconozco las voces, pero parece lo reconozco yo, pero es la señora Carla Gonzaga. La segunda voz, esa la debe reconocer, la voz de su esposa. Esa sí la reconozco. Están conversando sobre meter a alguien, un funcionario que es bueno para hacer cosas buenas, a trabajar en la petrolera estatal. Al principio, primer mes, único mes, mi esposa tenía influencia, como me imagino tu esposa también tenga influencia sobre ti, aconsejándote. No, en un cargo público. No, pero aconsejándote en casa. Aconsejándote en casa. Mira, tales personas son honestas o tales personas son corruptas, investígalas. Es el consejo típico de una esposa y no está mal. Pero le dije, justamente, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. En una función pública eso no es permitido. Si fuera mi empresa, de acuerdo. Pero le dije, no te metas porque me estás haciendo daño.
No lo hizo. Tengo una carpeta, no sé si quieras conocer. Son exactamente las 18 horas con 9 minutos. La influencia de su esposa le costó el puesto de gerente en Petroecuador a Ítalo Cedeño. El presidente Lasso ordenó removerlo como gerente general de Petroecuador. Mi esposa tenía influencia sobre mí para aconsejarme funcionarios honestos y sacar a funcionarios corruptos. El propio gerente general de Petroecuador, Ítalo Cedeño, confesó que su esposa sí tenía injerencia en la designación de cargos dentro de la estatal petrolera. El presidente me comprendió porque sabe que es verdad, que mi esposa trataba de influenciar en mí de manera honesta, insistió Cedeño. Las alertas del protagonismo de la esposa de Cedeño en la estatal petrolera fueron varias. El asambleísta de Pachacutic, Ángel Maita, emitió un comunicado a Cedeño el 2 de julio de este año pidiendo explicaciones al respecto. Me surge una duda a raíz de varias publicaciones realizadas en redes sociales, revistas e incluso un medio de comunicación nacional en donde se habla de un protagonismo nato de su cónyuge, la señora Marta Morlas de Cedeño, en cada acto en la que se está presente usted y que acude como gerente general, a tal punto que dentro de una de las publicaciones se habla de que cumple con funciones como llevarle su agenda, hasta incluso que actúa como jefa de despacho. Escribió Ángel Maita, por lo que pidió información sobre las actividades que hace su esposa en la petrolera y sobre la contratación de una familiar, que sería nepotismo. Sobre el mismo caso hubo denuncia posterior de marzo de este año, en el que uno de los trabajadores de Petroecuador reclamó que la esposa del gerente general, en conjunto con el asesor del gerente Luis Barrazueta, quien fue destituido anteriormente de Petroecuador por otros ilícitos y ahora es dueño de la gerencia, a vista y paciencia del propio gerente por hacer negocio, haya pactado con el abogado Roberto Barriga Maldonado, amigo de la esposa del gerente, la firma de un acto que es perjudicial para Petroecuador. A confesión de parte, relevo de prueba. Con estas declaraciones, el presidente Lasso ordenó al directorio de Petroecuador cesar en sus funciones a Ítalo Cedeño de la empresa y que las próximas horas designara un reemplazo. Cedeño fue designado como gerente en diciembre del 2021 en reemplazo de Pablo Luna, quien estuvo subrogado en el cargo. Aquí está el tuit que les compartimos a continuación, que se difundió en horas de la noche. He ordenado al directorio de Petroecuador cesar en funciones al presidente ejecutivo de la empresa y en las próximas horas designar a su reemplazo. ¿Al presidente ejecutivo o al gerente? Al gerente. Y fue cesado. Pero no hubo más ampliaciones sobre este tema. No hubo ningún otro pronunciamiento sobre este tema respecto a este caso. Y estas confesiones hechas por el mismo ex gerente de Petroecuador, que la esposa influía sobre él para la designación de ciertos puestos. En los audios se dice aquello, que él mismo reconoce la voz de su esposa. Pero llevamos más de un año sin ningún caso de corrupción. Juzguen ustedes, ciudadanos. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, se mantiene en funciones prorrogadas. El Ejecutivo debe enviar una terna, justamente lo que conversábamos con el consejero David Rosero, la cual debe ser analizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, está en funciones prorrogadas, pues hasta finales de julio ya debía designar a su reemplazo. Salvador fue posesionado por la Asamblea Nacional el 31 de julio del 2018 para un periodo de 4 años, conforme lo determina el artículo 235 de la Constitución. Reemplazó a Diego García, que renunció en enero de este año. El artículo 236 de la Constitución establece que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombrará a la Procuradora o Procurador General del Estado de una terna que enviará a la Presidencia de la República. Sin embargo, hasta el momento este tema no ha sido analizado al interior de la entidad. El pasado 25 de julio, la consejera Sofía Almeida, que fue removida de su cargo de presidenta,
del Consejo de Participación Ciudadana en febrero de este año por parte de una nueva mayoría liderada por el consejero Hernán Ulloa, comentó que no se ha avanzado en este proceso como en otra designación de autoridades. Ese día, en entrevista en Radio Pichincha, aclaró que en una sesión ordinaria le increpó a Ulloa al no haber enviado una solicitud al presidente Lasso para empezar el proceso de selección del procurador. Sostuvo que le da una percepción de que el propio Ejecutivo no quiere que se elijan a las autoridades, a pesar de que cuenta con una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El consejero David Rosero también compartió esa idea, ya que el procurador Salvador debía cumplir sus funciones hasta julio y hasta hoy, 2 de agosto, no se ha remitido ninguna terna. Cabe recordar que la Procuraduría es un organismo público técnico jurídico a cuyo titular le corresponde la representación judicial y el patrocinio del Estado, así como de sus instituciones, el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante. Es con este antecedente que a Rosero le inquieta cómo se resolverá el caso Perenco, empresa petrolera a la que el Estado ecuatoriano debe pagar un laudo. Precisó que como abogado del Estado le corresponde al procurador defender los intereses del país, más aún cuando se anunció sobre un congelamiento de activos por parte de entidades bancarias de Luxemburgo ante una orden judicial. Pero aún no hay ninguna terna enviada por el Ejecutivo para la designación del procurador, que a esta fecha, 2 de agosto, está prorrogado en funciones. Vamos con un tema final sobre el gobierno. Bueno, este es un tema que sí avanza con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien se ha puesto a la cabeza de estas conversaciones con las organizaciones sociales indígenas y campesinas CONAIE. Pues el gobierno y el movimiento indígena buscan mecanismos para reducir precio de algunos productos. Tengo las declaraciones de Francisco Jiménez y también de Leonidas Issa. Es una nueva oportunidad para poder discutir sobre algunos criterios que son importantes. Hay algunos ministros que, como ustedes ya conocen, están allá adentro. El ministro de Agricultura, el ministro de Producción. Así que vamos a tener una buena jornada de buen trabajo. Así que esperemos que haya algunos consensos y acuerdos al final de la jornada. ¿Algo más específico que nos pueda contar, ya hablando del tema de lo que propuso el movimiento indígena para esta mesa y lo que traen ustedes? Bueno, hay una discusión ahí sobre precios referenciales y precios de sustentación que tiene que ser abordado. No nos olvidemos que hoy por hoy ya existe lista de precios para 7 productos, ellos están solicitando 44. Vamos a buscar algunos mecanismos y algunas salidas para poder establecer criterios que sean razonables y que sobre todo vayan acordes con el plan de gobierno, así como con las necesidades de la gente. Todos estamos claros que una subida indiscriminada de precios y un proceso inflacionario no le ayuda a nadie. De todas maneras, somos el segundo país más bajo en inflación en Latinoamérica. Tenemos que cuidar que sigamos así, pero sobre todo tenemos que cuidar el... Son las 18:17. Ahí estaban las declaraciones del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Este martes 2 de agosto del 2022 se instaló la tercera jornada de la Mesa 3 entre el gobierno y el movimiento indígena que trata el control de precios, aspectos sobre los precios referenciales y de sustentación de los productos de primera necesidad, con algunos de los temas que se tratan. La mesa la preside el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, con la participación de los ministros de Producción, Agricultura, Arcotel, SENAE, INEC, SRI y los representantes de la CONAIE, FEINE, FENOCIN. Buscaremos mecanismos en base a los criterios del plan de gobierno. Vamos a tomar decisiones sensatas y buscando cuidar el bolsillo de los que menos tienen, dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. En la víspera, el movimiento indígena aplaudió el decreto presidencial para que las gobernaciones ejerzan el control de los precios. Sin embargo, señalaron que no existe un precio referencial para ese control, por ello propusieron que se fijen los precios para evitar el incremento de los costos de los productos. Esta mañana del martes 2 de agosto, antes de ingresar a la reunión, Julio José Prado, ministro de Producción, señaló que no puede fijar los precios a los productos industrializados, es una línea roja, aseveró. El Ejecutivo se comprometió a entregar la propuesta final hasta el 5 de agosto para que las organizaciones indígenas la analicen y se reinstale el martes 9 de agosto para llegar a un acuerdo que favorezca al país. En cuanto a la mesa de focalización de precios de combustibles, el ministro recalcó que los diálogos avanzan por buen camino y se ha demostrado al país que con claridad, transparencia y actuando de buena fe se puede alcanzar acuerdos en beneficio de los 18 millones de ecuatorianos. Veamos qué dijo Leonidas Issa
al ingreso a este diálogo que avanza con Francisco Jiménez a la cabeza en representación del Ejecutivo, Leonidas Issa como presidente de la CONAIE y demás organizaciones como la FEINE y la FENOCIN. La mesa 3 sobre el control de precios de productos. Veamos qué es lo que dijo Leonidas Issa. Puesta desde los pueblos y nacionalidades, desde los sectores sociales, desde la ciudadanía. ¿Por qué? Porque mientras se tiene precios elevados de los productos de primera necesidad, lo que hemos dicho en concreto en esta mesa, ¿cuál es? El decreto 452 ya dice que va a controlar los precios. Lo que necesitamos es una tabla de precios para que sea el gobierno nacional, para que sea la ciudadanía, todos controlemos, que no exista especulación. Pero ahí se han dado la vuelta en 3 grupos donde dicen los industrializados no van a topar. No, pues, aquí hay que topar a todos. Ahora hemos demostrado, el sector agropecuario, el sector campesino, estamos subsidiando hasta 400 veces en términos de lo que están poniendo en el mercado. Así que todos estos temas el día de mañana daremos a conocer a profundidad. Muchas gracias, una buena tarde. Se ha sido propuesta desde los pueblos y nacionales. Ahí estaban las declaraciones de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, al ingreso de este diálogo en la mesa 13 que trató sobre el control de los precios. Vamos a regresar a temas políticos rápidamente. El ex gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, confirma su candidatura a la alcaldía de Guayaquil por Suma, lista 23. Pedro Pablo Duarte confirma su candidatura a la alcaldía de Guayaquil. Se acaba de confirmar esa candidatura a la alcaldía de Guayaquil de Pedro Pablo Duarte. Habrá que esperar por el nombre del candidato o candidata a la prefectura del Guayas que acompañará en esta lid electoral de cara a las elecciones seccionales 2023. Son las 18 horas con 21 minutos. Tengo un tema más. No quiero irme sin mostrarles este tema. Bueno, 2 temas realmente. Bueno, se dio a conocer que el ex defensor del pueblo, quien se encuentra recluido en la cárcel 4 de la capital de los ecuatorianos, habría salido hacia un hospital, quien presentó una fractura, como ustedes ven en imágenes, y fue atendido en una casa de salud. El ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, lo dio a conocer su esposa Priscila Schettini. Son las 18 horas con 21 minutos y finalmente voy a mostrarles un video de un asalto a una gasolinera a plena luz del día, donde hay una cantidad importante de vehículos. A plena luz del día, sucedió en Guayaquil. Miren las imágenes. Bueno, ustedes están viendo en las imágenes cómo desde este carro se bajan algunos presuntos delincuentes y roban el dinero del despachador de la gasolinera. Una gasolinera en la ciudad de Guayaquil a plena luz del día, hay más vehículos, más personas, se suben, a ver, avanza así hasta el carro blanco que lo espera. La situación de la inseguridad también es un tema grave que sucede diariamente en nuestro país. Son las 18 horas con 23 minutos. Me despido. Muchísimas gracias a ustedes que me acompañan tarde a tarde en cabina con Mónica Vaca. Mañana estoy con más invitados y entrevistas, temas de interés local, nacional e internacional. Redes sociales en Facebook, Mónica Vaca, en Twitter, @Mónica Lucía Vaca, en Instagram, Mónica Vaca o estados de WhatsApp 098-464-8816. Nos vemos el día de mañana.
Geoparque Densamente. Empieza el programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Empieza el programa número